Hola, hola, buenos días. ¿Me escuchan todos? Hola, ¿sí me escuchan? Hola, buenos días, sí. Ok. Vamos a empezar. Eh, el día de hoy vamos a ver lo que es movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Ya les estoy compartiendo mi pantalla, ¿sí les aparece? Sí, 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 sale. Rectilíneo uniforme. ¿A qué se refiere el movimiento rectilíneo uniforme? Es el movimiento que se da en línea recta, rectilíneo, y que al decir que es uniforme, nos vamos a referir a que en este caso la velocidad se va a mantener constante, ¿sí? O sea, la velocidad no va a cambiar. En todo el ejercicio siempre va a ser la misma. Aquí vamos a ocupar una formulita, ¿sale? La formulita es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, esta va a ser nuestra primera formulita. La segunda la vamos a sacar a partir de esta de acá, ¿sale? Aquí podemos despejar distancia, es decir, dejar solita la distancia, pasando el tiempo del otro lado. Como está dividiendo el tiempo, lo vamos a pasar del lado izquierdo multiplicando, ¿sale? Entonces nos quedaría t tiempo por velocidad igual a distancia, ¿sale? O lo que es lo mismo, velocidad por tiempo, distancia igual a velocidad por tiempo. ¿Sí? Aquí no importa que estoy poniendo tiempo por velocidad o velocidad por tiempo, es una multiplicación, entonces la puedo hacer primero tiempo y después multiplicarlo por velocidad o velocidad y luego multiplicarlo por tiempo. No importa el orden en que hagamos el producto de estos dos, va a dar lo mismo. Entonces aquí, esta es la segunda formulita, donde vamos a decir que distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. ¿Sí? Si se dan cuenta, esta segunda fórmula la saqué a partir de la primera, ¿sí? Solamente despejamos la D, que es distancia. A partir de esta podemos sacar también la fórmula de tiempo, ¿sale? ¿Cómo quedaría tiempo? Si queremos dejar solita a la T, necesitamos quitar a la V, que es la velocidad. La quitaríamos, como está multiplicando, la vamos a pasar dividiendo. Entonces, en este caso tendríamos distancia igual a velocidad por tiempo. Movemos velocidad del lado izquierdo de la ecuación. Como está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Entonces vamos a tener t igual a distancia sobre velocidad. ¿Sí? Entonces, en este caso, nuestra tercera fórmula va a ser igual a tiempo igual a distancia sobre velocidad. ¿Sale? Son estas tres fórmulas que vamos a estar ocupando en este tema. ¿Sale? Si se dan cuenta, solamente basta con aprendernos la primera. Después despejando obtenemos la segunda y despejando otra vez obtenemos la tercera. ¿Sí? Entonces aquí V significa velocidad. D significa distancia. Y T significa tiempo. ¿Sale? Eh, Vamos a hacer dos casos de medida. Tenemos velocidad
distancia y tiempo. En el primer caso, la distancia va a estar en kilómetros y el tiempo va a estar en horas. En este caso, la velocidad va a ser igual a kilómetros sobre horas. ¿Sale? Esas van a ser nuestras unidades. Entonces, si en nuestro ejercicio viene el caso donde la velocidad está en kilómetros sobre hora, todos nuestros datos tienen que estar también en kilómetros y en horas, ¿sale? Es decir, o vamos a manejar esta, o bien, si está en metros sobre segundos, entonces nuestra distancia tiene que estar en metros y nuestro tiempo tiene que estar en segundos, ¿sale? Entonces, estas van a ser nuestras dos posibilidades. Si nuestros datos empiezan a estar en kilómetros y horas, entonces todo tiene que estar en kilómetros sobre hora, ¿vale? Todo tiene que estar en kilómetros y horas. Si nuestros datos están en metros y segundos, todo tiene que estar en metros sobre segundos, ¿sale? Solamente tenemos que tener una de estas dos formas, ¿sale? No podemos estarlas mezclando, ¿sale? ¿Tienen alguna duda? No, ninguna. Dale. Entonces, como les decía, el tema es movimiento rectilíneo uniforme, que lo podemos abreviar así, movimiento rectilíneo uniforme. Ok. Ahora, pues vamos a resolver algunos ejercicios, ¿sale? Con respecto a este tema. El primer ejercicio, si un carro recorre una distancia, una distancia de 20 kilómetros en 30 minutos, ¿a qué velocidad? ¿A qué velocidad va? ¿Sale? Entonces, primero, para resolver estos ejercicios, primero tenemos que tomar en cuenta los datos, ¿sale? Aquí vamos a poner siempre los datos que tenemos y los datos que nos hacen falta calcular. Vamos a ver también qué fórmula necesitamos ocupar. En este caso de movimiento rectilíneo, vamos a ocupar una de las tres que ya les mencioné, ¿sale? ¿Cuál fórmula necesitamos? Y en nuestro paso 3 va a ser sustituir, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son nuestros datos? Un carro recorre una distancia de 20 kilómetros. Entonces, tengo que D, que representa la distancia, es igual a 20 kilómetros, ¿vale? Dice que lo recorre en 30 minutos. Pero recuerden que si empiezo a ocupar kilómetros por esta tablita, lo que significa es que el tiempo tiene que estar en horas, ¿sale? Entonces dice que el tiempo es igual a 30 minutos, pero eso ¿a cuánto equivaldría en horas? Tiempo es igual a, sería media hora, ¿verdad? 30 minutos es media hora, que lo podemos representar como un medio de hora o como también como 0.5 horas, ¿verdad? Y lo que queremos calcular es la velocidad. ¿A qué velocidad va? Dice la pregunta. Entonces, V es el dato que nos falta, ¿vale? Este no lo conocemos. Ahora nos regresamos a donde tenemos las fórmulas. Aquí vamos a buscar, como estamos buscando la velocidad, vamos a buscar cuál de las tres que les puse aquí tiene velocidad de un solo lado despejada. ¿Cuál de las tres ocuparíamos? La primera. La primera, ¿verdad? Porque aquí ya dice que velocidad va a ser igual a esto sobre esto. Entonces vamos a ocupar la primera ecuación, ¿vale? La fórmula que vamos a ocupar es la primera y dice que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿vale? Ahora solamente nos falta sustituir. Velocidad entonces va a ser igual a la distancia
La distancia, aquí la tengo, 20 kilómetros sobre horas. ¿Cuánto de horas? Es punto Punto 5. 5 horas. Entonces, velocidad va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es 20 entre punto 5? ¿20 entre punto 5? ¿Cuánto nos da? 4. Nos 40. da... A ver, ¿cómo le haríamos? Vamos a ocupar este de aquí, ¿sale? Vamos a ocupar esto que es un medio de hora. Vamos a tomar 20 entre un medio. ¿Alguien sabe cómo resolver esta fracción? Esta división, 20 entre un medio. Tenemos que hacer la división, ¿sale? 20 entre un medio. Pero este 20 primero lo vamos a convertir a una fracción. ¿Cómo convertimos el 20 a una fracción? Un número, cualquier número, voy a poner, aquí vamos a denotar, un número con una letra, ¿sale? Cualquier número dividido entre 1 me da ese mismo número, ¿sale? Si yo tengo 5 manzanas y las quiero dividir entre una sola persona, entonces a la sola persona le van a tocar 5 manzanas, ¿sale? Entonces este dato es muy importante. Así que, entonces 20 lo puedo ver como 20 entre 1, entre un medio. Y ahora aplicamos la regla del sándwich. 20 por 2 me da 40. Y luego 1 por 1 me da 1. 40 entre 1 me da 40. ¿Sí? Otra vez es esto de acá. 40 entre 1 es 40. Entonces la velocidad es igual a 40. Y aquí tenemos kilómetros sobre hora. 40 kilómetros sobre hora. ¿Sí? Entonces, este de aquí sería nuestro resultado. Dice, ¿a qué velocidad va el carro? Sería a 40 kilómetros sobre hora. Y para verificar que estén bien, acuérdense que velocidad tiene que estar en kilómetros sobre hora. Entonces, nuestro dato sí está bien. Nos dio 40 kilómetros sobre hora. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Sí, ¿podría repetir otra vez la ley del sándwich? Ajá, sí. Tenemos un número, ¿no? A ver, voy a ponerlo con colorcitos. Tenemos A, B, entre C, D. Son dos fracciones, ¿sale? Cualquier número que le quieran poner ustedes, A por D, entre los dos de abajo, que es B por C, ¿sí? En nuestro caso teníamos A igual a 20, B igual a 1, C igual a 1, D igual a 20. Por eso es que nos quedó D igual a 2, ¿no? D igual a 2. Ah, ok. Nos quedó 20 por 2, eso nos daba 40. Y B por C nos daba 1 por 1, eso nos da 1. ¿Sí? Ah, sí, ya. Una pregunta, ¿siempre es así para resolver cualquier tipo de fracción, así que sean dos fracciones entre de otra fracción? ¿Siempre, Ajá. siempre se utiliza esa ley? Sí, siempre se va a ocupar esta ley, ¿sale? Ah, ok, ok. También esta división ven que la ponen también así. A entre B, en dividirlo, sería A por D entre B por C, ¿vale? Cuando les pongan el entre aquí. Pero eso es lo mismo que lo de arriba, ¿no? Y Ajá. A, B entre C, D. Esto de aquí es lo mismo que esto de acá, Ah, ok. ¿sí? Sí. Ok. Entonces con eso terminamos, ¿verdad? Aquí, a ver, voy a marcarlo. Esto de acá
esto de aquí pues solamente la ley de sándwich. ¿Sale? Para que no se revuelvan. Y aquí vimos que entonces 20 entre un medio me daba 40, ¿verdad? Pero fue este dato de acá. Fue hacer esta división. Para resolver esta división hicimos esto de aquí. ¿Sí? Ok. Vamos a hacer otro ejercicio, ¿sale? Ahora vamos a hacer... Ok. Si una persona corre a... vamos a ponerle a 12 kilómetros, 12 kilómetros sobre hora. Un tiempo de 1 hora y media, 90 minutos. ¿Qué distancia recorre? ¿Sale? A ver, entonces otra vez, para resolver este ejercicio, primero vamos a poner nuestros datos. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Tenemos que la persona corre a 12 kilómetros sobre hora. Eso es velocidad, ¿verdad? Velocidad es igual a 12 kilómetros sobre hora. Para saber qué dato tenemos, se fijan en kilómetros sobre hora, que es el número, que es las unidades que están al lado del número, y se fijan también cuáles son, ¿no? Kilómetros sobre hora, entonces tiene que ser velocidad del dato que me están dando, ¿vale? Velocidad es igual a 12 kilómetros sobre hora. Dice que tiene en un tiempo de 90 minutos. El tiempo es igual a 90 minutos, pero como estoy ocupando kilómetros sobre hora, en mi tablita me dice que el tiempo tiene que estar en horas, ¿sí? Estoy ocupando este lado, entonces el tiempo tiene que estar en horas. 90 minutos, ¿a cuántas horas equivaldría? 1 hora y media. 1 hora y media. Ajá, 1 hora y media, ¿verdad? 1.5 horas. O lo podemos representar como también como 3 medios de hora. ¿Sí? Y lo que queremos calcular, el dato que desconocemos, es Nuestra distancia. La distancia. ese es el dato que desconocemos. Ajá. Ahora nos regresamos a nuestras fórmulas. Tenemos que tener distancia de un lado. ¿Cuál de las fórmulas vamos a ocupar? Donde esté distancia de un lado. ¿La primera, la segunda o la La tercera? segunda. La segunda. Ah, no. Dice distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces vamos a ocupar nuestra segunda fórmula, ¿sale? Fórmula. Distancia es igual a velocidad por tiempo. De hecho, les había comentado que podemos quitar el signo de por y así nada más. Velocidad por tiempo. Ahora, nuestro tercer paso es sustituir. Ok, entonces para sustituir, tengo distancia igual a velocidad. ¿Cuánto es velocidad? 12 kilómetros sobre hora. 12 kilómetros sobre hora por tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 1.5 horas. 1.5 horas. Entonces, distancia va a ser igual a, hay que hacer la multiplicación, 12 por 1.5. ¿Cuánto les da 12 por 1.5? 18. 18. Serían 18 kilómetros.
¿sí? Acuérdense que la distancia, aquí en la tablita nos dice que la distancia tiene que estar en kilómetros, ¿sí? Si estoy ocupando kilómetros sobre hora, el tiempo tiene que estar en hora y la distancia tiene que estar en kilómetros. Así que, entonces, sería distancia igual a 18 kilómetros. Y entonces, pues ya tenemos nuestra respuesta. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Quedó claro? Sí. Ok. Vamos a hacer otro ejercicio, ¿vale? Antes de que se termine el tiempo, vamos a hacer otro ejercicio. El tercero, vamos a hacer... ok. Un coche va a una velocidad de 50 metros. 50 50 kilómetros en 3 segundos. 50 kilómetros. 50 kilómetros sobre hora. Sobre hora. En un tiempo de 2 horas. En una distancia mejor. De 20.000 metros. ¿Qué tiempo tarda? A ver. ¿Cuál es el tiempo? Ok, a 50 kilómetros sobre hora. Una distancia la está recorriendo en 20.000, va a recorrer la distancia de 20.000 metros. ¿Cuánto tiempo se va a tardar en recorrer esta distancia? ¿Vale? Esa es la pregunta. ¿Cuánto tiempo se va a tardar en recorrer la distancia de 20.000 metros si va a una velocidad de 50 kilómetros sobre hora? Entonces, otra vez, tenemos nuestros datos. Tenemos que velocidad es igual a 50 kilómetros sobre hora. Tenemos distancia igual a 20.000 metros, pero eso lo tenemos que convertir a kilómetros, ¿sí? Porque nuestros datos están en kilómetros sobre hora. Entonces vamos a convertir 20.000 metros en kilómetros. Acuérdense que 1.000 metros Es un kilómetro. a 1 kilómetro. Entonces, ¿a cuánto equivaldrían 20.000 metros? A 2 kilómetros. No, a 20 kilómetros. 20 kilómetros. La distancia sería igual a 20 kilómetros. Y entonces lo que nos falta calcular sería el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hacemos? Vamos a hacer, vamos a ver qué fórmula vamos a ocupar, ¿sale? Necesitamos una donde el tiempo esté solito. Nos regresamos a nuestras 3 fórmulas, en cual el tiempo está solito. En la tercera. En la En la tercera. sabemos que tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Entonces, tiempo va a ser igual a distancia sobre velocidad.
Entonces ya después hacemos nuestra sustitución. Tiempo va a ser igual a la distancia, que es 20 kilómetros, sobre velocidad, que es 50 kilómetros sobre hora. ¿Cuánto es 20 entre 50? Mm, ¿Y cuánto es 20 entre 50? pun- 2.5. punto No, 5. Punto 4. Me sale en la calculadora. punto 4. Punto 4. O pueden también tomarlo como 2/5, ¿verdad? Punto 4. Punto 4 serían horas, ¿verdad? Porque estamos ocupando kilómetros y kilómetros sobre horas. Esto también podría, una respuesta correcta también sería 2/5, ¿sale? O hacer la división, 20 entre 50, ¿sale? Hacen la división y les va a dar punto 4, ¿sale? Entonces, con esto terminamos este tema. Si se dan cuenta, solamente tenemos que ocupar, en este caso solamente ocupamos velocidad, distancia y tiempo. Y son cualquiera de estas tres formulitas las que vamos a ocupar. Si saben un poquito de ecuaciones, con aprenderse la primera, despejan y obtienen la segunda y vuelven a despejar y obtienen la tercera. Entonces solamente se tendrían que aprender la primera fórmula. Si no, entonces se tendrían que aprender las tres. Y pues lo demás que vimos fue que tenemos que ocupar las mismas unidades, ¿sale? Si es kilómetros sobre hora, todo tiene que estar en kilómetros y horas. Si es metros sobre segundo, todo tiene que estar en metros sobre segundo. Y vimos tres casos, uno para ocupar la fórmula 1, otro para ocupar la fórmula 2, aquí ocupamos la fórmula 2, y en el tercer ejercicio ocupamos la fórmula 3. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Quedó todo claro? Sí. Sí, todo ¿Sí claro. quedó claro? Bueno, entonces al ratito nos vemos para el siguiente tema, ¿vale? Al ratito nos vemos para el siguiente tema. Las notas se las voy a compartir, ¿sale? Entonces, por si no tomaron apuntes, se las comparto al ratito. Vale, Sale, entonces María. nos vemos al ratito, en la siguiente Sí, hora. Ok, gracias. gracias.